Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar hoy con una breve explicación de lo que debemos realizar en la tarea número 2. Su nombre es Métodos para probar la validez de argumentos. ¿Qué vamos a realizar ahí? Vamos a nosotros a tratar de interpretar de forma simbólica todo nuestro lenguaje natural, como nosotros hablamos comúnmente, ¿cierto? Ese lenguaje que nosotros utilizamos para podernos comunicar con otras personas es lo que vamos a transformar de manera simbólica, con el fin de que podamos aplicar estos conocimientos en nuestra vida diaria. Entonces, lo que debemos conocer durante esta temática es las proposiciones simples, compuestas, los conectores lógicos, las tablas de verdad y si hay una tautología, contradicción o contingencia. ¿Dónde vamos a encontrar todas nuestras actividades? En la unidad número 1, en el entorno de aprendizaje, vamos a encontrar el anexo 1, anexo 2 y anexo 3. El anexo 1 nos indica que nosotros debemos valorar qué ejercicios vamos a realizar. Recuerden que deben elegir dentro de las 5 letras cuáles van a trabajar ustedes. Si la letra A, la letra B, la letra C, la letra D o la letra E. Recuerden que es la letra que esté libre, que no haya sido escogida por ninguno de sus compañeros. Adicional, dentro de esas guías de actividades vamos a encontrar una guía que también nos va a ayudar a cómo debemos desarrollar esos 4 ejercicios que se encuentran en la tarea número 2. En el anexo número 3 es la plantilla con la que ustedes van a diligenciar para poder presentar sus avances al igual que su trabajo final. Y la guía de actividades y rúbrica es aquella donde ustedes van a saber cómo van a ser calificados en esta actividad. Entonces, para que por favor, lo primero que vamos a hacer es elegir la letra, sea la A, la B, la C o la D o la E. También ustedes van a tener dentro de los contenidos en el entorno de aprendizaje los OVA, que estos también van a ser publicados o fueron publicados en el foro. Entonces, para que por favor revisen, si no encuentran los OVAs en el entorno de aprendizaje, dentro del foro lo vas a encontrar. Esta es la manera en cómo vamos a ingresar en el entorno de evaluación. Ahí es donde van a encargar su respectivo trabajo. Como también en el entorno de aprendizaje van a desarrollar o van a dar sus avances de los 4 ejercicios para que puedan recibir una retroalimentación. Recuerden que cada trabajo debe ir nombrado con el código del curso, al igual que el nombre de la tarea y el nombre de ustedes. Debe de contener una portada, una introducción, unos objetivos, el desarrollo de los 4 ejercicios, una conclusión y las referencias bibliográficas. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. ¿Qué es realmente los métodos para probar la validez de argumentos? Es donde vamos a definir aquellos valores de verdad referente a una expresión o a una proposición. En esta tenemos la población vacunada en Colombia es inferior al 50%, puede ser una verdad, ¿cierto? Feliz aniversario. Pues realmente ahí no estamos diciendo si es verdad o es falso, ¿cierto? Es algo que no es tan comprensible. Y así sucesivamente con aquellas frases o oraciones que nosotros podemos utilizar durante nuestro lenguaje natural. Listo. Tenemos 2 tipos de proposiciones, la proposición simple y una proposición compuesta. La proposición simple es la que está compuesta por un sujeto, un verbo y un predicado. Recuerden que esa es la estructura de una oración en nuestro lenguaje natural. Dentro del temario de métodos para probar la validez de argumentos es lo mismo. Es sujeto, verbo y un predicado o complemento. Entonces, por ejemplo, tenemos Cali es la capital, Cali es la capital del Valle del Cauca.
¿sí? Entonces, Cali va a ser nuestro verbo, perdón, Cali va a ser nuestro sujeto, va a ser nuestro verbo y la capital del Valle del Cauca va a ser nuestro complemento. Para el segundo ejercicio, Bogotá va a ser nuestro sujeto, va a ser nuestro verbo y el municipio de Boyacá va a ser nuestro complemento. El número 27 es múltiplo de 3. El número 27 va a ser nuestro sujeto, va a ser nuestro verbo y múltiplo de 3 va a ser nuestro complemento. Listo. Esas son nuestras proposiciones simples. Ahora, ¿qué son proposiciones compuestas? Las proposiciones compuestas, pues son todas aquellas que están formadas por dos proposiciones simples, unidas por medio de un conector lógico. Entonces, tenemos los mismos ejemplos del anterior en proposiciones compuestas, pero aquí le vamos a agregar o- otra proposición unida con un conector, que son y, entonces y sí, sí, entonces, sí y solo sí. Estos van a ser nuestros conectores lógicos. Y Cali es la capital del Valle del Cauca, va a ser nuestra primera proposición simple y es considerada la capital de la salsa, nuestra proposición número 2. ¿Sí? Entonces, muchos se preguntarán, dice, pero profe, aquí hace falta el sujeto. Recuerden que dentro de nuestro lenguaje debemos darle un poco de sentido a lo que estamos diciendo, aunque a veces en este tipo de uniones o de proposiciones compuestas se tienden a repetir muchas palabras que a veces decimos, uy, pero aquí sobra, pero hay que seguir la estructura, ¿ok? Entonces, Cali es la capital del Valle del Cauca y es considerada la capital de la salsa. Si Camilo asiste a los CIPAS de pensamiento lógico matemático, entonces Camilo obtiene un excelente resultado en sus calificaciones. El número 117 es divisible por 3, sí y solo sí, la suma de sus cifras es múltiplo de 3. ¿Qué es un lenguaje simbólico? Son todas aquellas proposiciones simples donde se van a utilizar unas letras en minúscula. P, Q, R, S, T, V, R. ¿Sí? Muchos se preguntan, ¿podemos utilizar cualquier letra? Claro que sí, lo pueden hacer. Recuerden que nosotros tenemos em, un largo número de letras dentro de nuestro abecedario. Los pueden utilizar, pero recuerden hacerlo de una manera alfabética o ordenada. ¿Cuáles son nuestros símbolos que vamos a utilizar? Vamos a utilizar el símbolo de la negación, ¿sí? Que ese es un conector lógico, el y, el o, sí, entonces, y sí y solo sí. ¿Cómo se denominan ellos dentro de nuestro lenguaje simbólico? Negación y una conjunción o una disyunción, sí, entonces una condicional y sí y solo sí una bicondicional. En el lenguaje natural, pues es todo lo que nosotros utilizamos para poder transmitir un mensaje. Los conectores lógicos, ¿cómo se utilizan? Entonces, en la conjunción, recuerden que significa en nuestro lenguaje natural y es representado con una V hacia abajo o inversa. Entonces, consideramos dos proposiciones simples. Recuerden que ya vimos qué son las proposiciones, que tienen un sujeto, un verbo y un complemento. Igualmente, para la segunda proposición, que está Q y está P. Fueron las letras que yo elegí para representarlas en mi lenguaje simbólico. Entonces, la representación quedaría P, I,
¿cierto? Recuerden que la I es una V inversa y Q. Ese sería mi lenguaje simbólico. Y esta sería mi lenguaje natural. ¿Cómo quedaría? Andrés estudia inglés y Juan estudia pensamiento lógico. Para la disyunción, entonces, en lenguaje natural significa O y en lenguaje simbólico es una V normal. Andrés estudia inglés, Juan estudia pensamiento lógico. ¿Cómo quedaría en lenguaje natural? Andrés estudia inglés o estudia pensamiento lógico. En lenguaje simbólico quedaría P, V, U, que lo vamos a observar en este. En la negación hay que tener muy en cuenta que debemos negar, ¿sí? Y esa negación se hace dentro de em, no, allí, sí, dentro de la negación se busca es negar, colocar un no, ¿sí? En lenguaje natural. Entonces, Andrés estudia inglés y Juan estudia pensamiento lógico. Recuerden que ese no nunca se pone antes del sujeto, sino antes del verbo, ¿ok? Entonces, en negación al lenguaje natural sería Andrés no estudia inglés, ¿sí? Y aquí sí se coloca antes del símbolo de la proposición, como en este caso. P, entonces para negarlo sería antes del P, pero en lenguaje natural se ubica antes del verbo. Como también podemos utilizar, pero ya complementando, no es verdad que Juan estudia pensamiento lógico. Uso de los conectores lógicos, ¿sí? Entonces tenemos también el sí entonces, que es representado con una flecha hacia la derecha. Aquí lo estamos observando. Andrés estudia inglés, Juan estudia pensamiento lógico. Entonces, ¿cómo quedaría? Si Andrés estudia inglés, entonces Juan estudia pensamiento lógico. ¿Y cómo quedaría en lenguaje simbólico? P, entonces Q. El uso de las equivalencias de implicación o bicondicional. En nuestro lenguaje natural significa sí y solo sí, y se representa por dos flechas en ambos sentidos, ¿sí? Al lado derecho y otra al lado izquierdo. Seguimos con el mismo ejemplo, pero vamos a utilizar ahora el conector bicondicional. Entonces, en lenguaje natural, Andrés estudia inglés, sí y solo sí. Juan estudia pensamiento lógico. P, sí y solo sí, Q. ¿Qué quedaría en este sentido? ¿Cómo vamos a construir una tabla de verdad? Sí, entonces aquí debemos tener en cuenta los valores de verdad de los conectores lógicos antes de construir la tabla. Para la negación, tenemos que tener en cuenta que cuando la proposición P inicia con verdadero, verdadero, falso, falso y Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Y ustedes dirán, pero ¿cómo hizo esa combinación? Son las combinaciones que existen para poder determinar los valores de verdad de los conectores lógicos. De cada uno de ellos, aquí los tenemos: negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Entonces, iniciamos con negación. ¿Cómo son sus valores de verdad? Nos identifican que las dos primeras, cuando hay una relación de verdadero y verdadero, va a ser falso, y cuando va a ser verdadero falso, va a ser falso. Falso verdadero va a ser verdadero y falso y falso va a ser verdadero. Si nos damos cuenta, cuando todo es verdad, va a ser falso, y cuando todo es falso, va a ser verdad. ¿Listo?
En la conjunción, aquí la única diferencia es que cuando hay dos valores de verdad, todo va a ser verdadero. De resto, todo va a ser falso. Toda combinación diferente a esta va a ser falsa. La única que va a ser verdadera en la conjunción, que significa ahí, va a ser verdadero, verdadero. Para el O, que es en lenguaje natural. La única combinación que va a dar un valor de ser falso va a ser falso y falso. De resto, todo va a ser verdadero. Para el condicional, cuando hay una relación en esta posición, es decir, primero va a ser verdadero y segundo va a ser falso, este va a ser falso. De resto, todo va a ser verdadero. En bicondicional, verdadero y verdadero va a ser verdadero y falso, falso va a ser verdadero. El resto va a ser falso. Señora, listo. Tenemos entonces, estos serían nuestros valores de verdad de los conectores lógicos de acuerdo a su combinación.